Esta historia será sobre uno de los momentos que odian los estudiantes de bachillerato sobre la historia de España. Un momento muy convulso políticamente, pero que si se explica bien puede ser apasionante. El siglo XIX siempre se ha entendido como un periodo muy loco para la historia de España, pero realmente lo fue para gran parte del mundo. Es una época en la que se producen independencias de países, movimientos revolucionarios como el anarquismo, el socialismo o el comunismo, una burguesía en auge, guerras civiles, naciones que se debaten entre monarquía o república, constituciones por doquier con modelos como el estadounidense o el francés, magnicidios, imperios en decadencia y otros en plena expansión, intentos de democracias y también autoritarismos. En fin, una era para vivirla, vaya. En este vídeo solo me centraré en un pequeño periodo de la historia de España, y más concretamente en un único año, 1873, el año más loco de nuestra historia. Pero primero necesitamos un poquito de contexto. Nos situamos a principios de 1868. España era una monarquía, su reina Isabel II. Ojo, no confundirla con la inglesa. Pero es que veníamos de mucho lío. La inestabilidad política ya llevaba décadas instaurada entre progresistas, moderados y liberales. Generales del ejército metidos en política, como Prim, Espartero, sí, el del dicho del caballo con unos cojones grandes, O'Donnell o Narváez. Se formularon varias constituciones, hubo pronunciamientos militares, corrupción, crisis económicas y la revoluciones eran frecuentes. Una época tranquilita, vaya. Todo esto se estaba acumulando hasta que el general Prim del bando progresista se cansa de la reina y en 1866, con el Pacto de Ostende, decide su derrocamiento por las malas. Esto es muy probable que por sí solo no hubiera funcionado, pero los liberales se unen en el pacto en el año 67 y en septiembre del 68 se alza en Cádiz el almirante Topete. Habrá otros levantamientos cívicos y militares por toda España, como en Béjar, Sevilla, Córdoba, Barcelona, Huelva, con promesas de sufragio universal masculino. Esto era importante, porque anteriormente solo se podía votar según el nivel de renta, es decir, que solo votaban los ricos, por lo que estos rebeldes utilizaron el lema España con honra. El 28 de septiembre se produce la batalla del Puente de Alcolea, en la que el general Serrano derrota a las tropas reales del general Pavía, dándose por concluida la Revolución de la Gloriosa, por lo que la reina dice ahí os quedáis y se exilia a Francia. En el año 1869 se crea una constitución, donde se garantizaba el sufragio universal masculino a mayores de 25 años, libertad de culto y cierta división de poderes. En ella también se dice que España será una monarquía constitucional. Pero claro, la reina se ha marchado. Francisco Serrano es el regente hasta que se encuentre un nuevo monarca. Ojo, que el único requisito que pedían para ser rey es no ser Borbón. Ni experiencia mínima, ni idiomas demostrables, ni carnet de manipulación de alimentos, ni nada. Más piden ahora para entrar a trabajar al McDonald's. Obviamente aquí ya hubo varios candidatos, como por ejemplo Leopoldo de Prusia, con un apellido impronunciable, la verdad. Este retiró su candidatura porque esto le estaba llevando a más tensión con Francia, lo que después sería la guerra franco-prusiana, como siempre los franceses. Otro candidato fue Fernando II de Portugal, pero este rechazó el cargo, ya que no tenía muchos apoyos y además notaba mucha inestabilidad. Vamos, que veía venir lo que iba a pasar, vaya. Por otro lado estaba Carlos VII, que era el pretendiente por el carlismo. Y dirás, ¿quiénes son estos? Pues aquí hacemos un pequeño paréntesis. Cuando muere Fernando VII, deja a su hija Isabel II como heredera, por medio de la pragmática sanción de 1830. Pero el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, se oponía, ya que se creía como legítimo heredero. Y así es como se creó el movimiento carlista, con una línea de sucesión distinta que continúa hasta nuestros días. Por cierto, saldrá más adelante para embarrar más las cosas. Y como si fuera un concurso, a la final llegan 4 candidatos, y la Cámara deja estos votos. Alfonso XII, hijo de la reina, 2 votos. Espartero, que fue regente de la reina hasta su mayoría de edad, 8 votos. Antoine de Orleans, 27 votos. Y como ganador, Amadeo de Saboya, con 191 votos. Victoria aplastante, y es que además tenía el apoyo del jefe del gobierno, el general Prim. Y ojo que aquí hice un poco de trampa, ya que el segundo más votado no fue Antoine de Orleans, sino la República Federal con 60 votos. Los republicanos se presentaron en las Cortes por federales, unitarios e indefinidos, obteniendo un total de 63 votos. Amadeo de Saboya venía de Italia y tenía planes de modernizar España, de no meterse en política y de respetar la Constitución, que ya dice mucho según estaban las cosas en esa época. Pero es que el pobre no pudo empezar de peor manera, y es que el 27 de diciembre de 1870 el general Prim es víctima de un atentado, y 3 días más tarde, el mismo día que llegaba Amadeo a España, acaba falleciendo. Claro, simplemente recordar que Prim era el principal valedor de Amadeo, y era el que le iba a recibir, por lo que este solo pudo pensar en dónde carajo me he metido. Los autores del atentado podían ser varios, ya que enemigos en esa época había hasta debajo de las piedras, y hoy en día ese magnicidio sigue sin resolverse. A Amadeo le tocaría reinar, sin muchos apoyos. No duró
mucho, puesto que no se lo pusieron fácil. Inestabilidad política, guerra con los carlistas, guerra en Cuba, un intento de atentado contra él en 1872 y el poco apoyo popular debido a su falta de carisma, de hecho en España se le apodó Macarroni I, le llevaron a abdicar el 11 de febrero de 1873, después de poquito más de 2 años. Se le atribuyó la frase de que España era ingobernable, aunque sí se sabe que dijo: todos los que agravan y perpetúan los males de la nación son españoles, dando a entender que el enemigo de España estaba en casa. No hay rey de nuevo, por lo tanto, ¿qué ocurre? Las Cortes las debía de convocar él, pero ha huido, por lo que se convocan a sí mismas y deciden qué hacer. En este caso hay 2 opciones: o buscar otro monarca, que viendo la situación muchos candidatos no querían, o proclamar la república. Lo que no iba a suceder era un vacío de poder. Y a todo esto hay que sumarle un pequeño problema, y es que continúa vigente la Constitución del 69, en el cual el artículo 33 dice que la forma de gobierno de la nación española es la monarquía. El 11 de febrero llega a las Cortes la abdicación de Amadeo y es aprobada. Los republicanos madrileños se agolpan fuera del Congreso para hacer presión. Se hace una asamblea nacional entre Congreso y Senado. Después de varias horas de debate e interrupciones, se llega a la votación, en la cual la república es proclamada con 258 votos a favor y 32 en contra. Pero quien piense que todo iba a ser de color de rosas, que espere sentado y escuche, que llega lo mejor. Algunos se atrevió a decir sobre la existencia de 2 Españas. Yo diría que en cada proceso hay 10 como mínimo. Aquí ya tenemos a monárquicos que van a estar en contra de la república, pero es que dentro de los monárquicos estaban los que querían una monarquía constitucional y otros que querían un absolutismo, los que querían un rey como Amadeo y los que querían que volvieran los Borbones, y por supuesto, los carlistas, que seguían a lo suyo. Dentro de los republicanos la cosa no estaba menos dividida. Estaban los federalistas, que ya de por sí estaban divididos entre los que creían que la República Federal debía ser de abajo arriba, es decir, del municipio al Estado. A estos se les llamó intransigentes, tenían poca paciencia, lo querían todo ya, eran los más revolucionarios, vaya. Y también estaban los federalistas más moderados, que creían que la República Federal debía ser de arriba hacia abajo y de manera gradual. Estos daban más prioridad a elaborar una constitución para hacerlo todo de manera legal. Pero es que por otro lado estaban los republicanos unitarios, que creían más en una república centralizada y en el orden. Estos a su vez tenían como 2 alas, los moderados o republicanos conservadores y los autoritarios, que no tenían ningún problema con suprimir garantías ciudadanas para conseguir el orden. Esto, como ves, no tiene buena pinta. El primer presidente del Ejecutivo fue Estanislao Figueras, que era un federalista moderado. Convocó elecciones para unas Cortes Constituyentes en mayo. Estas elecciones fueron boicoteadas y no participaron monárquicos y algunos republicanos. Al poco de esto, Figueras dimitió, después de un gobierno de 4 meses hasta junio de 1873. Pero es que al pobre le tocó de todo. Divisiones entre republicanos, monárquicos esperando su turno, militares divididos siempre con el riesgo de un golpe, la guerra en Cuba, la guerra contra los carlistas y lo peor, en mayo muere su mujer. Cansado de la situación, a Figueras se le atribuye en catalán la famosa frase: señores, voy a serles franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros, para después irse a la estación de Atocha y largarse a Francia. Pequeño recuento, en 5 años ya se marcharon de España 2 reyes y un presidente. Parece que estaba la situación más ingobernable que Somalia. Le sustituirá como presidente Pi Margall, otro federalista moderado bastante cercano a las ideas de Figueras. De hecho, quería poner una constitución federal a la suiza, con una organización del Estado muy descentralizado, dando autonomía a regiones y municipios para quitar poder central. Y aquí es donde llega la mayor locura de estos años y el principal obstáculo de Pi Margall, los cantonalistas. Esta gente eran como esos italianos que se toman el espresso en 10 segundos porque tienen prisa. Querían todo acelerado y ya, por lo que deciden actuar y crear su propia república. Los cantonalistas querían saltarse todos los pasos para la República Federal, sin intermediación del gobierno central ni nada. La organización se dividía en cantones, que solían ser municipios y que actuaban fuera del Estado. Varios municipios, sobre todo de Andalucía, Valencia y Murcia, se declararon al margen de la República. El primer cantón y más sólido fue el de Cartagena, proclamándose el 12 de julio de 1873 y convirtiéndose en capital del cantón murciano. Va a ser además el epicentro del movimiento cantonal. De ahí se proclamaron Málaga, Cádiz, Alicante, Castellón, Valencia, Sevilla y Salamanca, entre otros. Su objetivo era dinamitar el Estado y crear una federación en la cual los cantones se fueran uniendo voluntariamente, estilo Suiza o Estados Unidos. Esta época tuvo varias situaciones rocambolescas. Al ser Cartagena una ciudad portuaria, se hicieron con la flota naval del gobierno central y llegó a bombardear otras ciudades. Desde Cartagena se enviaron 2 fragatas para negociar con Almería. Les pedían 100.000 duros y que se unieran al cantonalismo expulsando a las tropas del gobierno central. Almería se negó y la ciudad fue bombardeada. También conquistaron Alicante, la hicieron una ciudad cantonal, pero la República la recuperó a los 3 días, por lo que el cantón murciano también la acabó bombardeando. Valencia estuvo amenazada y con muchas tensiones, al igual que Málaga. El cantón murciano llegó a acuñar su propia moneda, llegaron a crear su bandera, y ojo, que la República pidió a las potencias europeas que tomaran medidas contra su propia flota naval.
ya que se la habían quitado los cantonalistas y navegaban con ella por el Mediterráneo. Pero tranquilos que más adelante llegará lo más rocambolesco. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! La situación era un auténtico despropósito, por lo que a los pocos días, el 18 de julio, Pi y Margall dimitió, durando poco más de un mes en el cargo de presidente. El sustituto fue Nicolás Salmerón, el cual también quería una república federal, pero sabía que lo del cantonalismo se había descontrolado y había que combatirlo. Pero es que aparte continuaba el conflicto en Cuba y la guerra carlista. El general Martínez Campos ayudó a combatir el cantonalismo, reduciendo solo el problema a Cartagena. En septiembre fueron juzgados unos cuantos militares por rebelión, al unirse al cantonalismo. Su sentencia, la pena de muerte. Pero Nicolás Salmerón se negó a firmarlas, por lo que presentó su dimisión a principios de septiembre, a menos de 2 meses de empezar su mandato. Claro, hemos comentado el problema del cantonalismo, pero los carlistas en el norte, sobre todo en las provincias vascas y Navarra, estaban causando estragos al gobierno central. De hecho, en varias áreas rurales o municipios más importantes como Estella eran dominados por el líder carlista Carlos VII, con ministerios, infraestructura, ingresos, otro estado dentro del estado, como los cantones. Pero volvamos a lo político. Salmerón dimitió y hay votación para un nuevo presidente entre Pi y Margall y Emilio Castelar, ganando este último por más de 60 votos, convirtiéndose así en el cuarto presidente de la República. Además, viendo que había tanto problema, las Cortes le dieron todo el poder, gobernando así a base de decretazos. Esta historia me suena. Y suspendiendo las sesiones hasta el 2 de enero, es decir, casi 4 meses. Ideológicamente, Castelar se diferenciaba de sus predecesores en que creía en la República Unitaria como modelo territorial, por lo que era más si cabe enemigo del cantonalismo. Además que no veía con malos ojos el uso de la fuerza y la autoridad para restablecer el orden. En Cuba las cosas se le complicaron con los independentistas cubanos, provocando casi una guerra contra Estados Unidos. Se apoyó en generales promonárquicos, lo que no gustó a los republicanos federales. Es cierto que con el mandato de Castelar, el cantonalismo se vio muy afectado hasta el punto de que uno de sus líderes desde Cartagena, Roque Barcia Martí, solicitó por carta el 16 de diciembre al presidente de Estados Unidos, Grant, el poder ondear la bandera de Estados Unidos en el cantón, para que así la República no se atreviera a atacarles, aunque esto se quedó en una anécdota y jamás fue contestado por los estadounidenses. Pero llega enero, y con ello se activan de nuevo las Cortes, sometiéndose Castelar a una votación para ver si continuaba o no. La votación la perdió por 20 votos y dimitió. Hay que elegir otro presidente, y tiene pinta que iba a salir un republicano del ala federal, por lo que en medio de la sesión del Congreso, varios soldados y guardias civiles aguardaban fuera, bajo las órdenes del general Pavía. Se dice que algunos diputados, ya enterados de lo que pasaba fuera, se plantearon si debían morir en su escaño, pero lo cierto es que cuando los soldados y guardias civiles entraron y se escucharon algunos disparos, los políticos salieron despavoridos del hemiciclo, algunos de ellos por las ventanas. El golpe de estado triunfa, cayendo la República Parlamentaria. ¡Hala, pues ya está! Final del vídeo ya otra cosa. Es aquí donde se dice que suele acabar la República, pero realmente queda un poco más que contar. Pavía preguntó a Castelar si quería seguir en el poder del nuevo gobierno, pero este le dijo que no lo estaban haciendo de una manera democrática, por lo que la presidencia la asumió el líder del Partido Constitucional, el general Serrano, creándose la dictadura de Serrano o la República Dictatorial Unitaria. Es curioso porque la Constitución de 1869, que decía que España era un país monárquico y con la cual habían gobernado la época republicana parlamentaria, es suspendida ahora. Y es que los objetivos ahora eran derrotar al cantón y a los carlistas de una vez. Cartagena cayó el 12 de enero de 1874, tras un asedio durísimo, y a pesar de derrotar al cantonalismo, Serrano no pudo ni con la guerra de Cuba ni con los carlistas. Durante su mandato empezaban a crecer los apoyos de una restauración borbónica, llamados los alfonsinos, por Alfonso de Borbón, y liderados por Antonio Cánovas del Castillo. Serrano no tenía ningún proyecto político más que intentar preservar el orden. El 1 de diciembre de 1874, Alfonso de Borbón, en Inglaterra, firma el manifiesto de St. Hearts, en el que se comprometía a reinar bajo una constitución, a respetar a los partidos políticos y las libertades. Y al día 29 de diciembre se pronuncia sin oposición en Sagunto el general Martínez Campos, restaurando la monarquía con Alfonso XII, poniendo fin así a la Primera República Española.